Interesantemente, una semilla fue encontrada en un collar de cascabel que tenía 600 años de antigüedad. En América del Sur, sustraída de una tumba en Santa Rosa de Tatzil. Fue sembrada como experimento y germinó en el año 1968 para convertirse en una planta que creció hasta 6 pies. Esta es una semilla que estaba guardada en este cascabel por 600 años. Es impresionante el potencial que tiene una semilla, a pesar de los años, de conservar su capacidad de producir una vida. Pero vale la pena recalcar que todo depende del lugar donde lo plantes. Porque la semilla puede tener toda esa capacidad, pero si es que no está plantada en un lugar específico, realmente no va a funcionar. Como es el caso que se presenta en la parábola que nos va a presentar el día de hoy Jesús. Y estamos en el capítulo 13 de Mateo. Estamos hablando del contenido del capítulo 13 de los misterios del reino de los cielos, donde Jesús comienza el juicio para los líderes religiosos hablando de ahora en adelante en parábolas. Comienza a dirigirse a la gente predicando de tal forma que solo los discípulos podían entender lo que iba a enseñar y la explicación al resto iba a ser limitada. Comienza con esta parábola que es precisamente la ocasión que vamos a ver el día de hoy en Mateo capítulo 13, del versículo 3 al 9, y vamos a hacer la conexión con la explicación de la parábola que está en capítulo 13 del 18 al 23. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 13, del 3 al 9. Menciona, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos que oiga. Versículo 18. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida lo recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel quien sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto, produce uno a 100, otros 60 y otros 30. Podemos observar que la palabra del sembrador se habla también en Marcos y Lucas y Mateo. Y esto es algo que comienza nuevamente, como expliqué, Jesús comienza a dirigirse a la gente ahora en parábolas, en términos que no todo el mundo entendería. Pero en particular Jesús se dirige a los granjeros galileos. Se enfoca más en las imágenes agrarias en contraste con temas que solo los rabinos podrían entender, porque quieren específicamente hablar en términos que la mayoría de los que estaban en líderes religiosos no iban a estar familiarizados. Comienza hablando en parábolas. Las parábolas estaban designadas para explicar un punto de una ilustración específica que daba ciertas similitudes. La mayoría de parábolas judías antiguas incluyen una interpretación. Sin embargo, si es que no se establecía el punto de la parábola, lo único que consideraba de esa parábola vendría a ser como un enigma, como un acertijo para que la gente trate de averiguar, sin una explicación. El significado de las parábolas de Jesús entonces serían entendidos solo para aquellos que su explicación iba a ser dada. Los discípulos iban a hacer después preguntas a Jesús con respecto a la parábola que estaba dando y ellos tenían el privilegio de recibir la explicación de lo que estaba diciendo. Cuando habla acerca de este sembrador, el sembrador principalmente se refiere a Jesús, a que se tiene en mente. También puede incluirse los mensajeros del Evangelio, que se da esta semilla.
La semilla es la palabra del reino, como lo describe claramente. Ahora, el que recibe esta semilla viene a ser exactamente el mismo principio al recibir el Evangelio o lo que se habla específicamente a recibir a Jesús. Por ejemplo, en Juan 13:20 menciona, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a quién dice, a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces puedes entender el hecho de recibir la semilla, da la implicación de recibir a Jesús específicamente. Cuando habla acerca de la idea de la parábola y da esta ilustración de este sembrador, el agricultor podría arrojar la semilla con la mano y dejarla caer en diferentes lugares. Y puede ser que esté lanzándola con la mano o la ponga en una bolsa o encima de un animal y esa semilla obviamente va a caer por diferentes lugares. Al considerar un suelo rígido y seco, vendría a ser prácticamente la que queda al lado del camino. Podrías pensar la idea de un lugar donde la gente comienza a transitar varias veces. Ahora, nosotros entendemos, si un lugar está siendo transitado por varias veces, ese piso va a ser realmente no muy fértil. ¿Por qué? Porque estás golpeándolo constantemente. Es un suelo rígido y seco. Y es como prácticamente una vía pública donde la gente va pisoteándolo constantemente y se endurece como que si fuera un pavimento. Esto sería incapaz de sostener una vida. Sería incapaz de que una semilla pueda crecer en este lugar. Y en estos lugares donde la semilla va cayendo, viene a ser un lugar bastante estéril y sin poder cultivarse algo en este lugar. A pesar de que una semilla tenga ese potencial de crear vida, necesita un lugar donde pueda crecer. Por el hecho de que no existe una tierra fértil allí. Viene a ser esta comparación de lo que Jesús hace de esta tierra con corazones que realmente no están preparados. Escuchan, pueden mostrar interés, como puede decir un transeúnte que está escuchando el Evangelio por algún lugar, pero realmente es como que entra por un oído y sale por el otro. No le prestan mucho interés, porque no adquieren gusto a la palabra. Al final, al igual que los bloques o piedras, sus corazones se endurecen, ya sea por soberbia, al decir, no, estos son locos religiosos que están hablando de cosas que a mí no me interesan. Ahora, en este caso, esa semilla que fue prácticamente caída en la superficie, las aves hambrientas en el momento de la siembra venían y se la robaban. La explicación que después da Jesús da a entender que esas aves daban una ilustración como el maligno. Tan pronto como se entrega la doctrina, acechan y se lanzan apoderándose de ella antes de que se pueda dar una pizca tal vez de humedad o de agua que pueda caer en esa semilla. El maligno causa distracciones para las personas y que no les permite dar esa importancia al Evangelio para que no crean y que no se salven, cegando a la mente de los incrédulos. Es algo que menciona en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pablo lo dice de esta forma. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces podemos entender que el maligno tiene una función aquí para aquellos que incluso tienen ese corazón soberbio, la semilla del Evangelio ha sido entregado, la palabra de Dios ha sido dada, e incluso esa pequeña pizca de información, el enemigo se las quita para que no crezca nada. Entonces Mateo nos quiere dejar claramente aquí es el hecho de que la palabra será arrebatada por el maligno. Aún esa pequeña semilla, para aquella persona que tiene un corazón duro, eso será quitado. Jesús afirmó la presencia de una fuerza personal del mal que está dispuesta a frustrar la voluntad de Dios. Y lo hizo en nosotros también en algún momento de nuestras vidas. Si regresamos a ver acerca de nuestro pasado, yo puedo hablar en la forma personal el hecho de que muchas veces mi arrogancia no permitía escuchar la palabra de Dios. Justamente estábamos conversando acerca de que mi mamá, ella conoció a Cristo antes que yo. Recuerdo que ella vino, ponía música cristiana y yo así como que por favor mamá quita eso, o sea, otra cosa más agradable. No me gustaba, no estaba interesado, mi corazón no estaba listo. Y muchos de nosotros igual, de la misma forma, nuestro corazón no estaba listo. Incluso las Escrituras mencionan acerca de que hubo gente que tenía un corazón duro, pero que después fue cambiado. Efesios 2 menciona, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no podemos poner nosotros tampoco en una situación diciendo, ustedes incrédulos, ateos, que no entienden nada. No, porque nosotros también estuvimos en una posición en algún momento de nuestras vidas donde nuestro corazón no estaba receptivo para esa semilla, para que esa semilla pueda crecer. Pero en esto también, cuando lees esta parábola y entiendes cómo el maligno viene y se roba esa semilla, puede venir la pregunta específica que tal vez puede Satanás quitarnos esa salvación. Puede Satanás venir y robarse la salvación de alguien. Ahora, Satanás, como mencioné anteriormente, es conocido como el príncipe o Dios de este mundo. Tiene cierta autoridad en este mundo y puede tentarnos a pecar, pero él no puede hacerte pecar. Hay una gran diferencia el hecho de que seas tentado a hacer algo a que te obligue y que te fuerce a hacer algo. Hay una expresión en inglés que dice, "The devil made me do it", que él me hizo hacerlo. Pero no, realmente no. El demonio pudo haberte presentado con tal tentación, pero el demonio no te pudo haber forzado a que hagas tal cosa. Tiene cierta autoridad en este mundo y puede tentarnos a pecar, pero no puede hacernos pecar. Él puede quitarnos el gozo y la paz al darnos pensamientos turbulentos, pero no puede quitarnos nuestra salvación. Y lo menciono porque Jesús lo dijo de esta forma: mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Habla acerca de aquellos que fueron entregados a Jesús. Si tú entregaste tu vida a Jesús, si Dios te hizo nacer nuevamente, estás en la mano del Padre. Y nada puede arrebatarte de la mano del Padre. Pablo incluso lo reafirma en Romanos 8:38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿de quién? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que cuando tú tienes esa convicción de que has nacido nuevamente, de que Dios te ha rescatado, te ha dado una nueva naturaleza, que entiendes el Evangelio, no debes por qué temer acerca de perder tu salvación. Ni Satanás mismo puede quitarte esto. Nada de lo creado puede quitarte esto. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Comprendimos entonces que los no creyentes son esta tierra de camino, junto al camino. Pero Jesús ahora menciona otro grupo de personas ilustrados de la parábola que son más conocidos tal vez por algunos de nosotros en el versículo 5, que dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y en el versículo 20 y el 21 Jesús explica que y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y persecución, enseguida tropieza y cae. Cuando habla acerca de pedregales, se refiere a un suelo delgado, un suelo que realmente está basado como una especie de estrato de roca, que realmente no existe mucha profundidad. Este tipo de suelo sería calentado por el sol y la semilla germinaría rápidamente, pero el problema es el hecho por lo que no tiene profundidad, el suelo no tendría esa humedad para sustentar el crecimiento de esa semilla. Por ende, puede crecer rápidamente, pero realmente no va a producir nada, va a morir inmediatamente. Menciona que brotó y que lo recibió con gozo esa palabra. Esa clase difiere de la anterior porque en este caso hay respuesta, pero por fe temporal, basada en un emocionalismo pasional. Promete producir fruto porque lo ves crecer inmediatamente, pero su corazón no está interesado en un alimento continuo, doctrinal. Es solo emotivo. Podemos llamarlo como se conoce esa llamarada de tapete, que lo ves y es impresionante, pero se acaba y ahí quedó. Porque si la palabra no penetra por completo en el corazón de la persona y si no echa raíces profundas, la fe carecerá de la provisión de humedad necesaria para poder prevalecer. Sin el continuo alimento de la palabra de Dios, por más de que veas una persona que está ferviente, exige, gloria a Dios, adelante, pero realmente no ves profundidad. Son los que siguen a Jesús de manera superficial. Rápidamente son atraídos por los beneficios exteriores, pero básicamente desligados cuando viene la persecución, cuando vienen sacrificios o aflicciones.
automáticamente se desvían. Abrazan ansiosamente ciertas versiones del Evangelio, o puedo decir mejor, tergiversaciones del Evangelio, como el Evangelio de prosperidad. Son gente que van a la iglesia y como, wow, aquí la alabanza está increíble, me gusta, me hace sentir bien, el predicador era muy agradable, me hace sentir a gusto, que esta es mi iglesia, el Espíritu está aquí presente, y cada semana vienen con esa idea de que qué es lo que va a darme Dios este domingo. Ese es el tipo de personas. De este tipo de semillas se habla. Estas personas son interesadas más en los milagros, en las experiencias emotivas, y ven a Dios como un Santa Claus cósmico que van a recibir cosas, así como que, ¿qué es lo que tiene Dios para mí este día? Incluso los pastores que hablan en estas iglesias, así como que, tu milagro va a ser este domingo. Y si es que no asistes al domingo, te perdiste tu milagro. Mucho más que profundizar en la palabra de Dios, el gozo de conocerlo y saber quién es Él, estar satisfecho en Cristo, van por una experiencia de qué es lo que me va a hacer sentir el día de hoy. O el que me pueda garantizar mi mejor vida hoy. O cómo puede bendecirme si es que yo doy tanto de ofrenda, ¿qué es lo que voy a esperar que me bendiga el día de hoy? Creen en un evangelio tan barato que su única vida está enfocada en el aquí y el ahora, únicamente. Esto explica por qué algunos, entre comillas, creyentes no duran en su fe y son débiles, porque su entendimiento es realmente escaso y su decisión no es sincera. Es posible creer y sin embargo no ser salvo. Es posible ver muchas de estas personas que son realmente apasionadas, que van a la iglesia todos los domingos, levantan las manos, se ponen a bailar y hacen de todo, pero realmente cuando se pone a prueba su fe, no duran. Juan 2:23 menciona, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús incluso se encontró con este tipo de personas, que a pesar de que decían, no, mira, aquí está esta persona que hace milagros, esta persona que no va a hacer la diferencia, pero decían, no me interesa este tipo de personas. Esas son las personas que únicamente buscan a Dios para ver qué es lo que obtienen. Lo hacen por aspecto emotivo, nada más. Pero no realmente por estar satisfecho en Cristo, que es la gran diferencia. Tal como el calor del sol destruye la esterilidad de la tierra, así la persecución y aflicciones por causa de la palabra revelan la vanidad en aquellos que buscan a Dios por egocentrismo o emocionalismo. Aquellas mega iglesias que tienen miles de personas, el momento en que se presente la persecución dentro de este país, te apuesto que se van a vaciar. Porque cuando uno ve esas iglesias, igual, ves impresionante, miles y miles de personas que realmente te dan una idea, wow, Dios se está moviendo aquí en este lugar, pero incluso cuando hablas con cada una de ellas, te das cuenta que la profundidad que tienen es como ver un lago de 5 millas de amplitud, pero de 2 pulgadas de profundidad, que no puedes hacer absolutamente nada ahí. Es asombroso, pero no te sirve de nada. Recuerdo un buen amigo mío que estaba en Calvario, que fue a Austin y cercó a la iglesia de Joel Austin específicamente, y por curiosidad vivía cerca y comenzó a ir, y fue un par de veces y dijo, sabes que es un tremendo show realmente, la alabanza y todo lo que hacen, pero honestamente sentía como que estaba comiendo comida chatarra. O sea, no me llenaba en lo absoluto. Y él, porque había estado expuesto a comida sólida, a aprender específicamente de la palabra de Dios, y en este lugar dijo, no, o sea, realmente ahí una persona no puede crecer. Y es triste. Lo peor del caso es el hecho de que muchas personas que asisten a iglesias únicamente por el emocionalismo, tales personas, habiendo profesado por un tiempo ser discípulos de Cristo, luego caen en tentación o huyen de las persecuciones y, engañados al pensar de que tienen una verdadera fe, realmente estaban viviendo un engaño saliendo de iglesias, pensando que eran parte de un grupo que realmente nunca pertenecieron. Creen por un tiempo porque encuentran una religión o una espiritualidad y ese placer momentario a sus apetitos emocionales que les hace sentir bien, pero no buscan un cambio interno. Están buscando más emocionalismo, que es lo que pueden experimentar, pero no santificación. Mucha gente me preguntaba así, como, o sea, que está mal un lugar donde comienzan a hablar en lenguas o tienen bailes al frente o hacen cosas para hacer. Mira, yo no estoy en contra de nada de eso, pero mi pregunta para ti es esto. Ese tipo de cosas que experimentas en la iglesia,
te hacen ser más como Jesús. Te hacen crecer, te hacen, en tu proceso de santificación, te hacen asemejarte más a Cristo. No, entonces no te sirven. No te sirven, porque el punto es ese. Pablo, en este caso Mateo en este caso nos hace caer en cuenta que la palabra será arrebatada por el enemigo y también será expuesta en las adversidades. Porque cuando la gente experimenta adversidades es donde realmente se prueba tu fe. Pero en este caso viene a ser este sentido. Porque vemos aquí gente que ha experimentado, lo ves apasionada en su fe, pero podría venir esta pregunta en ese caso, entonces ¿podremos perder nuestra salvación? Porque va a haber alguna gente que lo ves apasionado y pronto se van de la iglesia, entonces que esta persona ya dejó de ser cristiano. Pero debemos entender, un cristiano es una persona que ha confiado plenamente en Jesucristo como el único Salvador y por tanto posee el Espíritu Santo. Ha nacido nuevamente y es una nueva criatura. Pablo nos aclaró específicamente esto en 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice aquí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Un cristiano es redimido. Pedro nos menciona de esta forma, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres como cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, un cristiano es redimido, un cristiano es justificado. Pablo lo reitera en Romanos 5, por tanto, habiendo sido, ¿qué dice? Justificados. ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? No, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano se le promete la vida eterna. Esto es lo que claramente mencionó en Juan 3:16. Para que no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Esto es lo que tiene un cristiano. Un cristiano está marcado por Dios y sellado por el Espíritu Santo. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía por nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto es lo que caracteriza a un cristiano. Un cristiano tiene garantizada la glorificación. Pablo nos reitera, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Un cristiano no podría perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios estaría yendo en contra de lo que Él afirmó. La salvación es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Romanos 11:29, porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Un cristiano no puede ser quitada la naturaleza, no puede nacer nuevamente y después, ¿sabes qué? Voy a dejar de nacer. Es imposible. Los redimidos no pueden ser decomprados. Un redimido significa que fue comprado. Es como que, ¿sabes qué? No es como en Walmart, vas y regresas algo que no querías. No, fuiste comprado y ahí quedaste, perteneces a Él. No podemos ser dejustificados. La vida eterna no puede ser temporal. Si tienes vida eterna, bueno, son por un ratito nada más, depende de lo que hagas. No. Tampoco desmarcados por el Espíritu Santo. Ya que fuiste marcado, así como, ¿cómo le borro eso? No se puede. Ya estás marcado. Dios no puede renegar de su palabra ni irse en contra de la garantía que nos ofrece. Las Escrituras dicen que Dios no puede mentir, claramente. Por ende, si Dios no puede mentir, no puede irse en contra de lo que Él ya nos está garantizando. No cualquiera es partícipe de la verdad, de la fe, excepto aquellos que están sellados por el espíritu de adopción y que sinceramente invocan a Dios como su Padre. Ese espíritu nunca deja de existir y nunca se extingue. Es imposible que la fe que Dios ha otorgado una vez a los corazones de los piadosos pueda ser destruida o pueda ser quitada. Una persona que ha nacido nuevamente no puede perder su salvación. Y Jesús continúa en la parábola hablando ahora de otro tipo de personas que también viene a ser muy familiar para nosotros. En versículo 7, otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y versículo 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Las espinas crecen en la tierra principal y las esquinas de un campo pueden crecer a los alrededores.
son las que ahogarían a las plantas. Esas vienen a ser como espinos o hierbas malas que comienzan a ahogar a las plantas verdaderas. Y es decir, son aquellos, se refiere específicamente a aquellos que han estado dispuestos a recibir esa semilla, que hubiera germinado, pero si no hubieran permitido que otras cosas la corrompieran y la degeneraran. El engaño de las riquezas, que vienen a ser estos espinos, viene a ser la definición que nos está dando Jesús. Es donde Cristo emplea esa frase de nota codicia. Aquellas personas que conocen a Jesús, hablan acerca de Jesús, entienden quién es Jesús, pero sus preocupaciones más son de este mundo. Sus preocupaciones más en qué es lo que puedo obtener en este mundo. Cristo compara con espinos los placeres de esta vida, a los malos deseos, a las avaricias y las demás preocupaciones de la carne. Tienen su interés en Dios en cierto sentido, pero se preocupan mucho más por el mundo. Se preocupan mucho más por qué es lo que van a obtener en este mundo. Así divididos y distraídos, no hacen ningún compromiso básico como Jesús siendo su Señor. Su compromiso es qué es lo que voy a obtener aquí en la tierra, mas no es el hecho de a quién estoy sirviendo aquí en la tierra. No producen frutos porque su autoridad está por otro lado. Producir el fruto de buenas obras es una experiencia esencial para una persona que ha nacido nuevamente. Para una persona que conoce a Cristo es esencial que esa persona produzca frutos. Es parte de la naturaleza en la cual Dios nos ha dado. Mateo 3:8 menciona, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz y los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Aquí está dando una ilustración claramente. Es un árbol, pero si no está produciendo frutos, entonces realmente no sirve. No sirve. Mateo 12:33, o haced bueno el árbol y el fruto, y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo cual también viene otra pregunta muy importante por aclarar aquí en este sentido. ¿Acaso son nuestros frutos lo que nos salvan? ¿Son nuestras obras lo que nos salvan? La salvación por obras apela el orgullo del hombre y a su deseo de tener el control. Incluso el ateo más ferviente cree que algún tipo de justicia tiene sentido para el bien y el mal, incluso si es que no tiene una base moral para dar ese bien y el mal. La razón por la cual incluso muchas personas tienden a moverse del cristianismo o del ateísmo o de cualquier otra religión al Islam viene a ser por esto. He escuchado varias personas que se han movido del cristianismo al Islam por el hecho de que en el Islam encuentran esta razón. Aquí me está dando una razón de que yo soy el que estoy haciendo algo para mi salvación. Da ese sentido de tener control de las cosas. Incluso ciertas denominaciones malinterpretan pasajes como por ejemplo en Santiago 2:24. Vosotros sabéis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta conversación con nuestros hermanos familiares católicos que nos echan este versículo en la cara? Tú estás equivocado, tú estás creyendo algo equivocado. Pero lo que hemos estudiado de hermenéutica, contexto, contexto, contexto. Porque Santiago, en el capítulo 2, del 14 al 26, nos está diciendo que nuestras obras nos hacen justos ante Dios. En cambio, está dejando en claro que la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. En primer lugar, cuando analizamos el contexto de Santiago, ¿Santiago a quién está escribiendo? A cristianos. Él está escribiendo a cristianos. Por ende, entendiendo ese contexto, no está diciéndoles el hecho de que su fe ya no sirve. La persona que dice ser cristiana, pero vive en desobediencia voluntaria a Cristo, tiene un falso, una fe muerta y no es salva realmente. Santiago está hablando con cristianos, haciendo un contraste de dos tipos diferentes de fe. La fe verdadera que salva es la que demuestra fruto. La fe muerta es la que realmente no ves nada que está ocurriendo. Hay una gran diferencia en el hecho de que nosotros hagamos obras y que nosotros horizontalmente podamos identificar quién podría ser salvo, quién no. Nosotros a nivel horizontal. Pero para Dios es algo totalmente diferente porque Dios conoce nuestros corazones. Nosotros no. Nosotros no podemos identificar el corazón de otras personas.
Pero Santiago está hablando aquí es a cristianos para que se den cuenta entre ustedes quiénes son y quiénes no son. Mira sus frutos. Si tienes frutos, entonces puedes darte cuenta que estás tratando con un cristiano. Pero si no tiene frutos, entonces te puedes dar cuenta que estás tratando con una persona que pretende ser cristiano, pero no lo es. Entonces, Santiago está hablando para que nosotros como cristianos podamos tener una idea a nivel horizontal, pero a nivel vertical no existe duda. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que está en el corazón de cada persona. Otro texto que a menudo se mal usa para infundir miedo a las personas, advirtiéndole que significa que puede perder su salvación, viene a ser en Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto en el querer como en el hacer para su beneplácito. Ahora, Pablo difícilmente pudo haber estado alentando a los creyentes a vivir en una condición continua de nerviosismo y ansiedad. Porque, a breves rasgos, una persona puede leer y te puede dar la interpretación, tienes que trabajar para tu salvación, tienes que hacer cosas para tu salvación. Esto contradiría muchas de las otras exhortaciones de la paz mental y el valor y la confianza en Dios, que es el autor de nuestra salvación. El verbo en griego que se traduce como trabajar, significa trabajar continuamente para llevar a cabo a un buen término algo que se te ha encomendado. Hacemos esto buscando activamente la obediencia en el proceso de santificación. Se describe a sí mismo como esforzarte, como sigue avanzando hacia la meta al ser semejante a Cristo. Consideren que trabajamos en nuestra salvación, lo cual es diferente a trabajar para nuestra salvación. Considera que estás trabajando en tu salvación en el proceso de santificación, porque Dios te ha dado esa capacidad para trabajar esa salvación que ya te ha dado, lo cual es diferente el decir que tienes que trabajar para tu salvación. ¿Te imaginas? Es el hecho de que estás viviendo constantemente en angustia, sabiendo que ¿qué tanto es suficiente? Cuando hablas con alguien y le preguntas qué es lo que una persona tiene que hacer para ser salvo, la típica respuesta es, tienes que hacer buenas obras, tienes que portarte bien, Ok, perfecto. ¿Y cómo sabes cuándo es suficiente? Pues, no sé, tal vez un poco más. O sea, puedes darte cuenta de la angustia de vivir constantemente en este día tratando con un Dios que no sabes cómo complacer. Pero al entender las Escrituras es completamente diferente. Porque la idea de nuestras buenas obras, de nuestros, entre comillas, frutos del hombre, pueden equilibrar las malas obras, es un concepto totalmente antibíblico también. El pensar de que nosotros podemos hacer obras para salvación es un insulto para Dios. ¿Y por qué digo que es un insulto para Dios? Porque si contrastas el hecho de lo que Cristo hizo por nosotros a lo que nosotros por obras estamos haciendo para salvación, se me viene a la mente Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos los marchitados como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Sería como venir, como claramente aquí, como trapos inmundos, que la traducción viene a ser como toalla sanitaria de mujer. Eso es exactamente lo que significa. Que vengas a Dios y le preguntas, mira, estas son mis obras para ti, por esto soy aquí. Puedes imaginarte qué grotesca que es esa idea de presentarle a Dios eso, tus buenas obras de ese nivel, cuando tienes a Cristo, que Él vino y que Dios sacrificó a su Hijo para que seas salvo y que tú encontraste, venga, le presentes esto. Cristo es el único que se lleva el honor y la gloria, no nosotros. Tito 3 menciona, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humildad, Él nos salvó. ¿Qué dice aquí? No hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Entonces, ¿para qué son las obras? Qué bueno que me hiciste esta pregunta, gracias por hacerme esa pregunta. En Efesios 2:8 claramente lo menciona, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es por nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo continúa. Continuemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Esta es la razón de nuestras obras. Trabajamos en nuestra salvación y hacemos buenas obras porque eso es lo que trae gloria a Dios. Dios nos dio esta nueva naturaleza, no para decir, bueno, yo no voy al infierno, hay que ver. No, sino que te dio una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado por medio de ti y todo lo que tú haces sea para honor y gloria de Él. Entonces, entendemos que la palabra va a ser arrebatada por el maligno, va a ser expuesta en las adversidades y va a ser sofocada por las preocupaciones terrenales de la vida. Tres tipos de personas entendemos, y muchos de nosotros podemos testificar, conocer familiares o amigos que caen en estas categorías. He visto varias personas, incluso en la iglesia, que caen en la segunda y la tercera categoría, que piensan que son cristianos, pero realmente solo están engañados ellos mismos. Están actuando únicamente. Pero existe un tipo de respuesta completamente diferente, que es el fructífero que menciona el versículo 8. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras 60 y otras a 30. Y en el versículo 23 Jesús lo explica. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Esta semilla supera todo obstáculo que se le impide dar fruto. No se deja embaucar por el enemigo, no se deja embobar por el emocionalismo y no se ahoga fácilmente por el mundo. Ese es el tipo de terreno donde la semilla realmente crece. Es fácil comprender que Cristo no habla ahora de la perfección en la fe, sino que solo enseña que aquellos en quienes la palabra de Dios da frutos, a pesar de las dificultades, a pesar de la diversidad del enemigo, del mundo que nos quiere tratar de quitar nuestra atención de Dios, a pesar de eso, germina. Aquellos que dan una respuesta genuina a la palabra de Dios, incluso aquí hay diferentes, siendo algunos más productivos que otros. Consideran que a esa semilla que se cayó o que se fue sembrada en tierra fértil, aún esas semillas van a ser diferentes. Porque claramente aquí dice que va a dar frutos diferentes. Unos 100, otros 60, otros 30. Ahora, una cosecha de 10 a 20 veces lo que se sembró en el suelo galileo se consideraba como una cosecha excelente, dada la tecnología agrícola primitiva que tenían en ese tiempo. Ahora, lo sorprendente de la cosecha descrita aquí por la palabra de Jesús, 100, 60, 30 en Palestina, para la persona que estaba escuchando esto, diría que realmente esto es una cosecha milagrosa realmente, porque lo que estás hablando es mucho más de lo que podríamos concebir. Es una muestra de que los verdaderos discípulos producen fruto una cantidad mucho mayor de lo esperado. Pero cuando hablamos de frutos, debemos entender también, definir cuáles son los tipos de frutos que se producen. Ahora, cuando hablamos de frutos, se habla acerca de frutos de ganar almas. En Romanos 1:13 se menciona, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia has hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Un fruto que sirve es un fruto que gana almas. ¿Cómo te das cuenta si estás teniendo frutos? Es el hecho que te interesa el bienestar espiritual de la persona que conoces, de tu familiar, de tu amigo, del extraño. También es el fruto de santidad. Romanos 6:22 menciona, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación, la santidad, y como resultado la vida eterna. También están los frutos del Espíritu. El versículo altamente conocido que es en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ese es el que algunos necesitan bastante todavía, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Otro fruto bastante importante son el fruto de las buenas obras. Colosenses 1:10 menciona, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esos son los frutos que estamos experimentando. Y otro fruto también muy importante es el fruto de la alabanza. En Hebreos 13:15 menciona, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de la alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan en su nombre. Así es como te puedes dar cuenta si es que estás tratando con una persona que asiste a la iglesia, que se considera cristiano, que te digas, ¿realmente eres cristiano?
déjame analizar tus frutos. O sea, déjame ver qué clase de fruto esta persona está teniendo. Ahora, reitero, nosotros no podemos sacar juicio y decir, tú no eres salvo. Nosotros podemos tener y asumir, en cierto sentido, que esta persona, dudo mucho. ¿Por qué? Porque puede que te topes con una persona que no tiene frutos, pero en realidad es una persona que está creciendo. Bueno, dale tiempo. Va a crecer en Cristo, dale tiempo. Pero para una persona que te dice, tengo 25 años en la iglesia, así como, perfecto, ¿cómo Dios ha logrado impactar a tu comunidad, a tu familia a través de ti? No, o sea, yo de vez en cuando voy a la iglesia, así como, ¿ok? Entonces ves que puede entrar en una de estas categorías que estudiamos anteriormente, porque la palabra será arrebatada por el maligno, expuesta en las adversidades y sofocada por las preocupaciones terrenales de la vida, pero germinará victoriosa y abundante en los corazones dispuestos a recibirla. Esta es la gran diferencia. La disposición de un corazón humilde y listo para escuchar lo que Dios busca es realmente el terreno que nosotros, como cristianos, deberíamos germinar ese fruto. Pero también Jesús puso una advertencia, claramente el versículo 9. El que tiene oídos, que oiga. La responsabilidad de oír pertenece al que tiene oídos. ¿Cuántos de ustedes tienen oídos? Excepto los que están durmiendo. Okay. Los oídos son un regalo de Dios para el hombre, pero el oír se convierte en una responsabilidad para el hombre. Los que no están abiertos a la palabra de Dios pierden su capacidad de oír. Los que son como la buena tierra, abiertos a la palabra de Dios, crecen en su capacidad de recibir. Entonces, si vamos a resumir esta parábola, el tipo de suelo que estamos experimentando aquí, los resultados del contacto con la semilla y el significado espiritual, claramente junto al camino, y que se menciona el primer tipo de terreno, y cuando las aves vienen y descendieron y se llevó de inmediatamente la semilla, son aquellas personas que escuchan la palabra, pero no la entienden. Y lo poco que entienden, el diablo se la roba. Otro viene a ser los que caen en terreno de pedregales, que sin profundidad de la tierra el crecimiento es instantáneo, pero sin raíz, por lo tanto se quema al sol. El significado espiritual es el hecho de que la recepción inicial del mensaje del Evangelio puede darse, pero la persecución conduce a la apostasía. El hecho que se prueba en dificultades si realmente eso no es. Después viene el que está entre espinos, donde la semilla creció, pero la ahogaron. Son aquellos que recibieron la palabra, la comprendieron, pero ponen su atención más en las riquezas y en las preocupaciones del mundo. Pero por último tenemos a lo que está en tierra buena, donde la semilla echó raíces y hubo crecimiento, donde la palabra es escuchada, comprendida y recibida porque produce fruto espiritual en la vida humana, donde ves ese crecimiento en la persona. Estas palabras pretendían en parte mostrar que no todos estaban dotados del verdadero entendimiento para comprender lo que él decía. Y en parte incita a los discípulos a considerar atentamente en dónde se encuentran espiritualmente. Porque si es que yo te estoy presentando esta información, y si te evalúas en tu corazón, decirlo, bueno, o sea, yo pienso que soy tierra fértil, pero mi preocupación está tal vez más en el mundo. Me preocupa cómo voy a sustentar mi familia tal vez. Eso es algo normal, preocupaciones normales, pero realmente si estás enfocado únicamente en ese sentido, tratando de tener una mejor casa, un mejor carro, que darle lo mejor a tus hijos y que pensar que todo está aquí acumulado, sería bueno que evalúes tu vida en ese sentido, porque eso puede ahogar incluso tu crecimiento espiritual. Podemos verlo de forma de aplicar en ese sentido tu vida. Tal vez no estamos en el sentido de que todos somos tierra fértil, está en Cristo, pero si aplicamos el sentido de los pedregales, el hecho de que podemos estar apasionados por algo, pero es cuando las tribulaciones vengan donde realmente nuestra fe se va a poner a prueba. Y a pesar de que somos cristianos, esta prueba que vamos a tener sería el hecho de que si estás arraigado en Cristo, es donde vas a encontrar tu terreno sólido. Cuando más te encuentres en dificultad, cuando más vengan tribulaciones, es donde más tienes que echar raíces en la palabra de Dios. En el caso de los espinos, no permitas que las cosas de este mundo, los problemas de este mundo, ahoguen tu crecimiento natural. Esta sería una buena aplicación que sería para nosotros. Y debemos entender
que el propósito es que Dios sea glorificado por medio de los frutos que vamos a producir. Considera que la palabra tiene estos diferentes efectos en la gente. Va a ser arrebatado por el maligno, va a ser expuesta a en las adversidades y sofocada por las preocupaciones terrenales de la vida, pero germinará victoriosa y abundante en los corazones dispuestos a recibirla. La palabra del reino puede ser arrebatada por el maligno en algunos, recibida por gozo temporal en otros, ahogada por las preocupaciones del mundo, pero va a germinar con frutos numerosos si permites que Dios te use para su honor y para su gloria. Lo hermoso del caso es el hecho de que Dios es el que hace todo a través de ti. No se trata de voy a ser planta y voy a ser fruto, voy a ser fruto. No, lo único que tienes que es arraigarte. Y cuando te arraigas en la palabra de Dios, cuando las raíces están en la palabra de Dios, esos nutrientes son los que te hacen producir ese fruto que viene de Dios. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a producir ese fruto que Dios va a hacer en ti. Mateo dejó claro que la palabra del reino va a ser arrebatada por el maligno en los corazones de la gente que es indiferente. Va a ser probada con persecuciones a los que son emotivos y solo siguen por emociones nada más. Va a ser ahogada por cosas y preocupaciones mundanas en los terrenales, pero las de corazón fértil va a recibir mucho y vas a poder producir más. La palabra tiene estos efectos en los discípulos de Cristo. Aquel que oye, aquel que entiende y el que obedece va a producir más frutos. Cristo nos ha provisto con la semilla para hacer crecer nuestros corazones en la palabra de Dios. La diferencia entre los resultados no radica en la semilla, porque la semilla sigue siendo la misma. La semilla que fue plantada tanto en ti como en mí sigue siendo la misma. La diferencia es el tipo de terreno. ¿Dónde cayó esa semilla? Las buenas noticias eran las mismas que contienen el Evangelio del Reino en ese tiempo como las que son ahora. La diferencia está en los individuos que escuchan la palabra. Y el Señor no quiere decir que exactamente un 25% de receptores van a recibir el Evangelio. No, lo que afirma es que la mayoría no responderá de forma positiva a las buenas nuevas. Jesús también nos está diciendo que la eficacia de nuestro testimonio del Evangelio podría no ser evidente de inmediato. Considera que cuando cosechas algo, no va a ser inmediatamente que va a crecer. Hay que darle tiempo, hay que darle nutrientes, ponerle agua, cosecha, toma tiempo. Entonces, eso también involucra tanto en nuestro crecimiento espiritual, que invertamos en el crecimiento de nuestra vida. La palabra de Dios nos revela el efecto que tiene en diferentes grupos de personas que debemos de considerar. Aprende a reconocer a la gente que te está a tu alrededor. Si conoces a alguien que está tal vez atascado en el hecho de preocupado por cosas del mundo, o tal vez por dificultades que está experimentando, lo mejor que puedes hacer es motivarlos con la palabra de Dios. Cuando los motivas con la palabra de Dios, va a causar este efecto. ¿Sabes qué? No, a mí no me interesa, yo estaba confiando en Dios, pero no quiero oír más de Él. Ok, te estás dando cuenta entonces que te estás topando con una persona que realmente solo está llamada de tapete nada más. Que no le interesa estar satisfecho en Cristo, sino le interesa los beneficios que Él puede proveer. ¿O qué tal si le das la palabra de Dios a una persona que está pasando por dificultades, preocupaciones del mundo, y le das fortaleza en la palabra de Dios? Puedes obtener dos efectos. Una, el hecho que digas, sabes que no, ahorita no tengo tiempo para eso, mi vida está muy ocupada, voy a hacer otras cosas. O como puede ser que tú sabes que sí necesito más de Él. Voy a dejar esto a un lado, necesito confiar más en Él. Y la persona va a crecer. Pero esto te va a ayudar, incluso esta información te va a ayudar para poder a reconocer este tipo de personas y ayudarles por medio de la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, el hecho de producir frutos es para honor y gloria de Él. Recuerda la idea, el concepto de producir frutos es no llegar al cielo con las manos vacías. Gracias a Dios tenemos entrada al paraíso por el trabajo culminado de Jesucristo. Nuestras obras vienen a ser todas las cosas que nosotros llevamos para honrar y glorificarlo a Él. Esa viene a ser la idea. Así que golpea el cielo con el pie, así como cargando tus manos llenas de buenas obras y Señor, todo lo he hecho porque tú me diste la capacidad de hacerlo y todo es por honor y gloria de tu nombre. Quiero tener la corona más grande y la más preciosa por las obras que he hecho para sacarme de mi cabeza y ponerla a tus pies y decirle, solo tú te mereces todo esto. Esa es la idea. Por honor y gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por el hecho de
depositar esa semilla en nuestro corazón, por el hecho de que tú nos diste esa verdad y al mismo tiempo nos diste ese corazón para que esta semilla pueda crecer. Todo te lo agradecemos a ti, Señor. Lo único que contribuimos de nuestra parte fue nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias por el privilegio de poder llamarte Padre. Te pedimos que podamos producir frutos para tu gloria, Señor, ya sea en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros amigos, donde tú quieras que estemos, Señor, donde tú nos pongas. Danos sabiduría para poder ser esos sembradores de semillas, Señor, compartir esas semillas con otras personas más, para que pueda germinar 1% y que la gente pueda reconocer, Señor, que tú eres el verdadero significado, lo que da sentido a nuestra vida, Señor. Permítanos ser esa sal y esa luz del mundo que nos has llamado a ser, embajadores en tu nombre, para glorificarte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen.